El entendimiento de la Biblia es dado por el Espíritu Santo. Del Evangelio de Juan capítulo 7 vamos a leer versículos 37 al 39. Dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén y amén. El entendimiento de la Biblia es dado por el Espíritu Santo. Tema, el título del día de hoy. Este pasaje del Evangelio de Juan capítulo 7, en versículos 37 al 39, nos narra que Jesús está en medio de en Jerusalén, en medio de la fiesta que es conocida como la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos. Y él está allí en el último día de la fiesta. Normalmente la fiesta duraba 8 días, era de un sábado hasta el otro sábado, del Sabbat hasta el Shabbat. Y el último día era el día como más esplendoroso. Ese día normalmente lo tenían destinado, y en cumplimiento también al Shabbat, lo tenían destinado a la oración. Y no, los judíos no hacían ninguna otra actividad, sino buscaban esa comunión con Dios. El Señor Jesucristo está en medio de ellos y empieza a hablarles, viene enseñándoles. Y se dan muchas discusiones y hay muchos desacuerdos entre la gente que le escucha. De hecho, la gran mayoría, por no decir que todos, ninguno comprendía exactamente quién era Jesús, el que estaba hablando delante de ellos. ¿Quién era aquel y qué era lo que enseñaba? No comprendían que verdaderamente Él era el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el Redentor, el Salvador. Y entonces el Señor Jesucristo utiliza este momento para una grande enseñanza. ¿Y cuál es esta enseñanza? En los 7 días anteriores al segundo Shabbat de esta fiesta, los judíos acostumbraban, dentro de todo lo que hacían, ellos estaban presentando diversas ofrendas en el templo en Jerusalén, llevaban y sacrificaban allí animales y presentaban ofrendas. Y estas ofrendas, a diferencia de las que normalmente conocemos, que eran ofrendas en las cuales sacrifican animales buscando el perdón de sus pecados, estas ofrendas de las que se presentaban en estas festividades, la fiesta de los tabernáculos, se hacía en gratitud a Dios, un reconocimiento al Dios Todopoderoso, a ese soberano que había obrado grandemente, y lo tenían como recuerdo cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y los condujo por el desierto hasta la tierra prometida. Y sabemos, y ellos lo tenían bien claro, que allí estuvieron 40 años en el desierto. ¿Y cómo puede una multitud sobrevivir en el desierto, donde lógicamente falta el agua, el alimento escasea? Y llevaban animales, llevaban niños, llevaban adultos mayores, eran muchas personas. ¿Cómo habrían de sobrevivir? Necesariamente ellos tenían que reconocer que era la mano soberana, protectora, ayudadora del Dios eterno y todopoderoso que los estaba guiando y acompañando. Pues esto era lo que estaban ellos celebrando, lo que estaban reconociendo. Y dentro de ese ritual que hacían, reconocían la importancia de esa agua que Dios les había dado en el desierto. Dios les había provisto de esa agua en el desierto para que no murieran de sed. Y en esta reunión que hacían, en estas festividades, tomaban cada día, tomaban del estanque de Siloé una vasija llena, que era de oro, la llevaba uno de los sacerdotes, tomaba el agua del estanque de Siloé y hacían como un desfile, una procesión hasta las puertas del templo, y allí entraba el sacerdote con el agua y la regaba, como reconociendo que Dios era el proveedor de esa agua, diciéndole que Él era quien verdaderamente les había sustentado tanto tiempo.
en el desierto. Pero también le daban gracias a Dios por la lluvia que caía, porque a través de la lluvia todos sus terrenos eran prosperados, sus semillas daban muy buen fruto y todas sus cosechas eran abundantes. Entonces siempre reconocían que todo lo que tenían, todo lo que recibían provenía de Dios. Y eso es un punto importante para cada uno de nosotros por el cual deberíamos empezar este día. Y es reconocer a Dios en todas las cosas que nos suceden en el día a día. Se nos vuelven tan comunes, tan rutinarias que se nos van olvidando darle gracias a Dios. Y el Señor es el que nos provee del alimento, pero ese alimento lo produjo la tierra es del Señor y es el Señor el que la riega con su lluvia. Todo esto es el reconocer, el tener un corazón dispuesto para reconocer y agradecerle al Señor, que es por su obra y no por la nuestra, que es por su misericordia y no por nuestro esfuerzo, que es por su poder, su ciencia, el conocimiento anticipado de todas las cosas y no porque nosotros tengamos algo en que van a gloriarnos, sino que todo proviene del Señor. Así que podemos tomar esta como una primera enseñanza para el día de hoy. Reconozcamos al Señor y no olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. No olvidemos de dónde el Señor nos ha traído, porque es el mismo Dios el que ha ido por nosotros hasta la más densa oscuridad y esclavitud en las que nos encontramos para traernos a su reino. Y hablo de nosotros los creyentes. Si alguna persona es primera vez que escucha el Evangelio o apenas está aprendiendo un poco del Evangelio, pues también es importante que reconozca que el Señor lo está sacando de la oscuridad y le está trayendo al reino de la luz, al reino de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor. Entonces, siempre reconozcamos y recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. Dios envió a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios Padre envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y sobre eso debemos de presentar nuestra vida siempre con gratitud delante del Señor. Entonces empieza el versículo 37 diciendo, en el último y gran día de la fiesta. Es el momento en que Jesús dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y por qué dice, si alguno tiene sed? ¿Qué significa? Lo que el Señor está diciendo es que allí debe haber un reconocimiento de una necesidad. Es decir, solamente quien tiene una sed abrumadora puede valorar la necesidad de esa agua. Puede decir, yo necesito con urgencia el agua para que calme mi sed. Pues Él está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es un llamado imperativo, un llamado de venga rápido, venga pronto, venga inmediatamente delante de mí y beba. Y el Señor nos va a explicar de qué agua es de la que Él está hablando. Porque nuestra vida debe ser totalmente sujetada a la palabra del Señor. Porque nuestra vida debe estar sujetada completamente a la voluntad del Mesías, del Cristo Jesús nuestro Señor. Es por eso que debemos de obedecer a ese llamado. Entonces primero debemos de reconocer que necesitamos de Él, de Jesús, del Hijo de Dios, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Debemos de tener claro que no hay una manera distinta ni diferente, no hay otro camino para llegar al Padre, no hay otra forma de llegar al cielo, solamente a través de Jesucristo. Y cuando uno está en medio de una sociedad tan oscura, cuando uno está en medio de tanta maldad, cuando escuchamos tanto desorden en la sociedad, uno dice, ¿quién puede sacarnos de esto? ¿Quién puede librarnos de toda esta maldad? Y sabemos que solo Cristo Jesús lo puede hacer. Si nosotros comprendemos la gravedad de la esclavitud del pecado en la cual está sumida toda la sociedad, es donde sentimos esa sed, esa necesidad de alguien que nos ayude. Y ese alguien no va a ser ningún ser humano, no va a ser el gobernante de turno, no va a ser ninguna asociación de personas que se juntan con el propósito de ayudar de una u otra manera a la sociedad. Eso está bien y Dios bendiga a esas personas, pero eso solamente será pañitos de agua tibia, como decimos popularmente, porque de nada servirán para librar esta sociedad del precipicio al cual se dirige.
Nosotros que somos creyentes sabemos que necesitamos de un Mesías, el único Mesías que nos puede sacar de allí y es Cristo Jesús. Por eso debemos escuchar su voz, porque Él dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo, alzó la voz dice que gritó, que fue fuerte lo que se escuchó latentemente y fuerte, claro, todas las personas que se encontraban allí en la entrada al templo. Entonces, muy importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Si nosotros sentimos que llevamos una vida sin coherencia, sin saber para dónde vamos, a nosotros nos está hablando, mire, se nos está diciendo, pongan atención. Si ustedes están totalmente perdidos, ustedes son de aquellos a quien Jesucristo vino a buscar. A nosotros, a los pecadores vino Él a buscar. Cuando reconocemos nuestra incapacidad es que necesitamos escuchar la voz de Dios y es lo primero que él dice. Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Tenemos que ir siempre delante del Señor. Venga a mí y beba. Y dice, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos, dice, vengan a mí. Entonces ya él, que tomó el ejemplo del agua que el Señor les había provisto en el desierto y del cual ellos estaban haciendo un ritual, el Señor está diciendo a través de ese ejercicio que ellos tenían latente, les está diciendo, vengan a mí, pero vengan creyendo. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces debemos acercarnos a Jesús. Claro, primero reconocemos nuestra necesidad, nuestra incapacidad para llegar al Padre, si no es solamente a través de su Hijo. Tenemos la certeza de que somos incapaces de solucionar nuestra vida, de salir del enredo del mundo y que necesitamos un ayudador que se llama Jesucristo. Pues entonces ahora que ya entendemos que necesitamos esa ayuda, como aquel que tiene sed que necesita el agua, ahora venimos delante del Señor. ¿Y qué es lo que decimos? Señor, necesito escuchar tu palabra. Y para eso necesitamos nosotros que las Sagradas Escrituras. Necesitamos creerle a Jesucristo, creerle a la Biblia. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en Jesucristo es porque cree en la Biblia. No hay una forma distinta de decir que se crea en Jesucristo, sería incoherente. Decir, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. No tiene sentido en absoluto. ¿En cuál Dios dicen que creen si no creen en la Biblia? Pues no es el Dios de la Biblia, no es el Dios creador del cielo y de la tierra, no es el Dios que con poder y soberanía nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado. Si decimos que creemos en Dios es porque le creemos a Él a través de la Biblia. Y eso es lo que dice Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es un punto muy importante de este día. Muchas personas, cuando leemos el contexto del capítulo 7, muchas personas estaban alrededor de Jesús, venían pasando acontecimientos como milagros, pero había mucha gente que no le reconocía como el Hijo de Dios. Algunos decían, es un profeta. Es más, ni sus propios hermanos creían en ese momento en él. Al principio del capítulo 7, cuando habla de que estaban en la fiesta de los tabernáculos, dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Es decir, ellos todavía no miraban a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos no veían que en Él estaba completamente la deidad, la divinidad poderosa de Dios. Él es el mismo Dios que habitó entre nosotros. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y en había muchas discusiones entre la gente, entre el pueblo decía, este es el Mesías, otros decían, no, es un profeta, otros decían, no, es un engañador, otros, como los mismos sacerdotes, negaban porque decían, este es de Galilea, y es que acaso de Galilea ha salido algo bueno, pero ni siquiera tomaron la molestia de averiguar dónde había nacido Jesús. Jesús no había nacido en Galilea, Jesús era de Belén, de la tierra, de la ciudad de David. Aún en eso no prestaron atención a las escrituras porque ellos sabían,
que los profetas habían anunciado de dónde vendría el Mesías. Si ellos hubieran tomado la molestia para confirmar si Jesucristo había nacido en aquella ciudad, podrían haberse dado cuenta, este es el Mesías. Verdaderamente este con todo lo que hace y de dónde viene se está cumpliendo lo escrito, lo dicho y lo escrito por los profetas. Pero no lo hicieron los sacerdotes y los escribas, que eran los que más responsabilidad tenían en aquel momento para hacerlo. Pues en este contexto, donde habían tantos reproches, tanto cuestionamiento, tantas discusiones, el Señor muestra o le está dando a conocer a todos que el que cree en Él va a recibir ese entendimiento de todas las cosas, porque lo que sucedió es que ellos no entendieron lo que el Señor estaba enseñando, hablándoles, mostrándoles con sus señales prodigios, con sus milagros, con todo el poder que estaba en Él. No lo vieron. Y el Señor está diciendo, el que venga a mí va a comprender todas estas cosas, pero dice cómo va a suceder. De esa agua viva de la que habla este versículo, lo que nos está diciendo es, va a comprender desde su interior, allí desde lo más íntimo de su ser, va a comprender las sagradas escrituras, porque dice la palabra de Dios, versículo 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, ¿el Espíritu Santo viene sobre quién? El Espíritu Santo viene y permanece en la vida del creyente, en la persona del creyente. Es decir, si una persona es creyente, si le cree a Dios, si le cree a las Escrituras, esa persona tiene el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es eso de que corren desde su interior, desde lo más íntimo, esos ríos de agua viva? Significa que cada vez más, de una manera progresiva, cada vez más y más, el Espíritu Santo le dará entendimiento más y más de la palabra de Dios. Las cosas que el mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, Él mismo les anunció, vendrá el Consolador, vendrá el otro Consolador y les enseñará y les recordará las cosas que yo les he enseñado, les he dicho, les he mandado. El Espíritu Santo, el mismo Dios está entre nosotros, es el que nos da esa capacidad de comprender las Sagradas Escrituras. Y es que podríamos hacer un ejercicio sencillo, y es ¿qué tanto comprendimos nosotros de las Escrituras cuando la abrimos y leímos por primera vez? ¿Y qué tanto entendimiento tenemos hoy cuando en oración y en humillación delante del Señor abrimos las Sagradas Escrituras? Hay una diferencia grandísima. El Señor le va abriendo a uno más y más y más el entendimiento. Es decir, va uno recibiendo y va corriendo en nosotros ese río de agua viva que es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obrando en nosotros, para que en nosotros haya una correcta interpretación y una mejor aplicación de su santa palabra en nosotros, en cada uno. Esto nos enseña la palabra de Dios. Esto nos enseña que debemos cada día más y más buscar la palabra de Dios, y por eso es una manera progresiva. No significa que lo que entendemos hoy sea lo definitivo, en el sentido de que no tengamos más cosas por aprender, no. Por el contrario, hoy que el Señor nos abre más y más el entendimiento, nos damos cuenta de que nos faltan muchas cosas más por aprender y queremos más y más. Como el sediento cuando toma un poco de agua, quiere más y tomar más agua. Así es cuando uno llega delante del Señor a través de su palabra, uno quiere conocer más. Pensemos en algo. Una persona que se dedica, que le guste el deporte, que le guste el fútbol, pues esa persona está interesada siempre en aprender más, en saber cuáles son las normas que tiene ese deporte y si han actualizado alguna norma para aprendérsela. Escucha los comentarios en torno a ese deporte, está enterado de quiénes son las personas que están allí manejando y cómo manejan el tema del deporte, del fútbol en el caso del ejemplo. Pues así debe ser nosotros. Así como una persona que estudió medicina permanentemente se está actualizando, no se queda con lo que aprendió en la universidad, sino que de ese fue apenas el inicio. Pero luego vienen las actualizaciones, las especializaciones y viene siempre un entorno de esa persona, de ese médico, de esa doctora,
de esa médica viene todo un entorno de acompañarse con personas de la medicina. Pues lo mismo debe suceder entre nosotros. Nosotros como cristianos debemos identificar siempre dónde más, qué más dice la palabra de Dios, qué están hablando las otras personas acerca de la palabra de Dios, porque recordemos, y de hecho por eso el Señor nos mandó a congregarnos, porque unos con otros nos pulimos. Y entonces escuchamos más y más de la palabra de Dios, más prédicas. Buscamos siempre que se nos enseñe y buscar una iglesia o una comunidad, una enseñanza de sana doctrina, que hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Claro que sí, fundamento principal, que llame siempre la atención de todas las personas a ir a través del arrepentimiento delante del Señor, que esto ya no se escucha mucho en las iglesias, ya no se habla mucho del pecado, del arrepentimiento, ahora se habla más de la abundancia, de la prosperidad, del bienestar, pero el verdadero evangelio nos está llamando al arrepentimiento y uno quiere conocer más y más y el entorno social de uno ahora son los de la iglesia cristiana y nos vamos nosotros congregando en torno a Jesucristo, en torno a la Biblia, no en torno al mundo, no en torno al político, no en torno a la sociedad, sino en torno a la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros siempre que ir buscando en oración la presencia soberana de Dios en nuestro espíritu. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, toda persona que crea en Jesucristo, sobre esa persona y a esa persona le llega el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento la persona cambia totalmente. Y es que hasta ese momento no había venido el Espíritu Santo. Era necesario que primero Jesucristo fuera glorificado. ¿Cómo sería glorificado? Él tendría que pasar primero por la cruenta cruz, morir, ser sepultado, resucitar al tercer día y subir de nuevo al reino de Dios. Ahora que está a la diestra del Padre, entonces Él mismo nos envió su Santo Espíritu. ¿Y quién tiene el Espíritu de Dios? Repito, todo creyente, todos si somos verdaderos creyentes, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, que es nuestro consejero, que es nuestro guía, ¿a quién debemos siempre pedirle ayuda? Suplicarle ese acompañamiento al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ayúdame a comprender las Sagradas Escrituras. Espíritu de Dios, te ruego, te suplico que me ayudes a controlar mi espíritu, a controlar mi cuerpo, a controlar mi carne, a controlar mis deseos. Espíritu Santo, enséñame a hablar tu palabra. Enséñame a obedecer a Jesucristo. Enséñame a honrar al Padre como Él quiere que le honre. Porque si algo nos enseña en la palabra de Dios es que debemos llegar a Dios, pero a la manera de Dios. Debemos de buscar a Dios como Dios quiere que le busquemos y es a través de Jesucristo. Y por eso tenemos entre nosotros el Espíritu Santo. Recordemos lo que sucedió en Pentecostés. Jesucristo muere y los apóstoles, los discípulos quedan totalmente atemorizados. Pero luego ellos conocen, son testigos de la resurrección y Jesucristo sube al cielo. Y Él les dice, esperen, esperen hasta que llegue el Espíritu de Dios. Entre ese momento que muere Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, ellos estaban totalmente desubicados y no comprendían todavía todas las cosas que el Señor Jesucristo les había mandado. ¿Cuándo comprendieron ellos todo? Cuando vino el día de Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo en forma de paloma. Allí cambió totalmente la vida de esos 11 discípulos y de las mujeres que le acompañaban y todos los demás seguidores que estaban reunidos con ellos allí en Jerusalén. Viene el Espíritu Santo, esto lo conocemos a través del capítulo 1 y 2 de Hechos. Principalmente en el capítulo 2 de Hechos vemos que estando ellos reunidos hay un gran estruendo que se escucha en toda la ciudad. Y es porque acaba de llegar el Espíritu Santo para quedarse en ellos, porque ellos eran creyentes. Ellos tenían dudas, tenían miedos, claro que sí, pero eran creyentes, seguidores de Jesucristo, creían verdaderamente en Él.
Pues así debe ser con nosotros, creerle fiel y verdaderamente al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó en Hechos de los Apóstoles? Miremos versículos 37 y 38 del capítulo 2, Hechos 2, versículos 37 y 38. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Después, miremos el antes y el después, en el caso de Pedro, sucedió con todos los discípulos y todos los que estaban allí. Antes del Espíritu Santo estaban escondidos, atemorizados. Viene el Espíritu Santo y ellos se levantan a enseñar, a predicar el Evangelio de la salvación por gracia. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Un pescador, un hombre no letrado, es decir, sin estudios, ahora se levanta y les enseña quién era Jesucristo desde el Antiguo Testamento. ¿Quién le da esa sabiduría? A Pedro, el Espíritu Santo que había acabado de llegar. Y les habla de todo lo que dijo David, de todo lo que el Espíritu Santo habló a través de los salmos, de todo lo que anunciaron los profetas y de cómo todo esto se cumplió desde Moisés hasta el día de hoy en la persona de Jesucristo, cómo todo se cumplió sin ninguna falta, sin ningún error, perfectamente conforme a lo que ya había anunciado el Señor. Este Pedro que antes estaba atemorizado ahora está hablando abiertamente. Y allí toda la gente asombrada, pues primero de ver una persona no letrada, sin estudios, hablar de esa manera y a causa de que todos le entendían en su propia lengua. Y entonces dicen ellos, versículo 37, las personas que estaban junto a él, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo 38 nos muestra varias cosas. Primero, si tenemos esa sed, esa necesidad de que nuestra vida sea cambiada, sea tomada verdaderamente por el Señor, debemos reconocer primero nuestros pecados. Debemos llegar delante de Él como arrepentidos. Repito, de esto ya no se habla mucho en las iglesias, pero es necesario reconocer que somos pecadores, una naturaleza caída, pecaminosa, detractora de la palabra de Dios. Y queremos arrepentirnos de todo corazón y venir delante de Él. El versículo anterior nos decía que ellos se compugieron de corazón, es decir, sintieron esas necesidades. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora sí sentían esa sed, necesitaban esa agua. Y es Pedro quien les anuncia el Evangelio. Entonces, primero es arrepentirse, venir, claro, venir delante del Señor arrepentidos. ¿Para qué? Para que haya ese perdón de pecados. ¿Qué se necesita para que tengamos el perdón de pecados? Creer que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario todas nuestras deudas. Entonces, si creemos en Él, entonces venimos delante de Dios y decimos, Padre, en el nombre de Jesús te pido que me perdones mis pecados, porque yo hice esto, y cada uno, ojalá podamos enumerarle cada situación, cada momento de pecado. Señor, confieso que yo pequé contra el cielo y contra ti al hacer esto indebido, porque fui transgresor de tu palabra, de tus mandamientos y de tu ley. Para ese perdón de pecados, entonces, el arrepentimiento y la confesión. ¿Y qué pasa con toda persona que recibe, que cree en Jesucristo? Nuevamente lo confirma. Recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en la persona del creyente. Todo creyente tiene y debe tener la certeza de que el Espíritu de Dios está obrando. Y esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque recordemos que el Espíritu Santo cumple en nosotros unos propósitos. Él tiene un propósito cuando está en medio de la iglesia de Jesucristo. Y esto lo sabemos a través de Juan 16. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús a los discípulos, porque ellos se habían entristecido sabiendo que Jesús los dejaría. Los dejaría, mas no los abandonaría. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. El Consolador es el Espíritu Santo. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está la promesa, una promesa cumplida. Debemos saber que siempre las promesas de Dios se cumplen literalmente y al pie de la letra. Versículo 8. Y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros, que ya hemos sido, que ya somos creyentes más bien, que ahora que ya hemos pasado por ese arrepentimiento, ahora estamos en ese proceso de regeneración, lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Una persona recién nacida que va creciendo espiritualmente en la gracia y en el favor del Señor. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a la persona, ¿qué es lo primero que hace? Ya esas cosas que le agradaban a uno ya empiezan a ser detestables para uno mismo. Ya uno siente esa repugnancia por el vicio, siente esa repugnancia por el hacer daño a otra persona. Ya uno no es capaz de robar, ya uno no es capaz de quedarse con las devueltas que le entregaron de más, sino que uno dice, venga, usted está equivocado, me está dando de más. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso en una persona? Porque el Espíritu de Dios está obrando. Porque ya uno va caminando y ve la tentación y el Espíritu de Dios lo redarguye a uno, le avisa a uno del peligro en el que está. Es decisión de cada persona. Si sigue avanzando, si le da rienda suelta a los deseos carnales, porque recordemos, las obras del Espíritu están en contra de las obras de la carne. Entonces viene esa lucha interna y en la cual nosotros debemos acudir a ¿qué? A la palabra de Dios, tenerla guardada en nuestro corazón para rechazarla. No, en el nombre de Jesús, yo no puedo hacer esto. Me resisto a esa tentación. Y si nos resistimos al diablo, ¿qué pasa? Él huirá conforme a la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos dice, eso que estás haciendo está mal. Y uno inmediatamente, aunque ya en muchos casos tristemente ya ha cometido pecado, uno inmediatamente lo confiesa, se arrepiente y vuelve a estar en comunión con el Señor. Ese es uno de los propósitos por el cual el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque otro de los propósitos es recordarnos la palabra del Señor. Mire, cuando nosotros estamos hablando con una persona, si nosotros estuviéramos programando, bueno, yo voy a ir a hablar con esa persona, ¿qué le voy a decir de la Biblia? ¿Qué le hago? ¿De qué versículo le hablo? ¿Y qué pasa si me encuentro con esa persona de forma introspectiva, no contaba con este encuentro, entonces no le puedo hablar de la palabra de Dios? No, el Espíritu de Dios nos recuerda la palabra de Dios y a nosotros es simplemente disponernos a hablar de Dios y de testificar su santo nombre y todo lo que hace en nuestras vidas para que la otra persona conozca el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo también entre sus propósitos está recordarnos y enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que vengamos con ese llamado que nos hace el Señor, ese llamado imperativo, vengan a mí. ¿A través de qué? De estar en su palabra. Cuando dice la palabra que dice Jesús, vengan a mí, ese vengan a mí significa estén constantemente en mi presencia. No es ir y volvernos al mundo, volver y devolvernos, no, es permanecer, estar en él constantemente. Y estar en él constantemente es estar constantemente nosotros estudiando su santa palabra, estudiando todo lo que el Señor nos enseña a través de la Biblia. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Recordemos que las bases del Evangelio son la verdad y la justicia. Dios es completamente la verdad y es un Dios justo. Y por eso sus juicios son justos y verdaderos. Por eso cuando habla de juicio, si leyeron más, el pasaje más, habla de que ese juicio habla acerca del diablo, que ya ha sido condenado. Y haciendo un paréntesis, por eso es que el diablo está tan apurado y se esfuerza en dañar más y más las familias, las personas. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo y que pronto va a ser encarcelado eternamente. Es decir, la sentencia de él es que va a pasar eternamente encerrado. Pero él, como él es la oscuridad, la maldad, él tiene su corazón lleno de odio para con las personas
y Él no quiere que personas vayan al reino de Dios, que las personas vayan al reino de Dios, sino arrastrarlas con Él al suplicio eterno. Por eso es tan importante que nosotros vengamos delante del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Señor nos dé ese entendimiento y corra, fluya en nosotros ese Espíritu Santo y nos dé la sabiduría de cómo debemos comportarnos en el día a día. Así que vamos cerrando la enseñanza del día de hoy y miremos entonces todo lo que el Señor nos ha regalado. Primero, recordemos, es importante que le demos gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en el día a día en cada uno de nosotros. No pensemos que estamos bien o no olvidemos más bien que estamos bien es por la gracia y el favor de Dios. Segundo, reconozcamos que necesitamos esa agua viva. Sintámonos necesitados de Dios, sintámonos necesitados de comprender más la palabra de Dios, sintámonos necesitados de la sombra protectora del Mesías, sintámonos necesitados de habitar en el tabernáculo de la presencia de Dios, sintámonos necesitados todos los días de estudiar la Santa Palabra. Si sentimos esa sed, significa que entonces nosotros vamos a comprender más las Escrituras, porque si como necesitamos de Él somos creyentes, y porque somos creyentes habita en nosotros el Espíritu de Dios. Y ese es el tercer punto. El Espíritu de Dios está en el creyente. No dude que el Espíritu de Dios está en usted. No piense, ¿será que sí? ¿Será que no? No, es que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que la Biblia es completamente la palabra de Dios y gracias a la Biblia hoy entiendo, Dios me ha abierto los ojos, me ha abierto el entendimiento para comprender que por mis obras era imposible yo llegar al reino de Dios, pero que por la obra de Jesucristo, un regalo, por gracia, hoy, ya que Cristo Jesús pagó por mis pecados, puedo llegar a través de Él delante del Padre. Entonces sí tiene el Espíritu Santo. Es aclarar todos estos conceptos bíblicos y guardarlos como el mayor de los tesoros en nuestros corazones. Y de esta manera vamos a honrar a Dios. ¿Qué pasaba en el contexto de aquel momento con Jesucristo? Que tenían muchas dudas entre ellos. ¿Es el Mesías? ¿Es un profeta? ¿Es un engañador? De Galilea no puede salir algo, no ha salido nunca nada bueno. Todo eso se disipa y viene la verdad a nosotros. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros porque hemos sentido la necesidad y Dios nos ha llamado, porque nadie puede venir al Padre, al Hijo, si no es porque el Padre así lo ha enviado o lo ha enviado a Él. Nadie absolutamente puede venir delante de Jesucristo si no ha escuchado esa voz de Dios por la cual nos manda imperativamente que vamos delante de Jesucristo, pues entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y ahora vemos todo con mayor claridad y ahora sí podemos testificar, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que pagó por nosotros en la cruz del Calvario y ahora somos y hemos sido redimidos por Él. Ya no le pertenecemos al diablo, no le pertenecemos al mundo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos al Dios Todopoderoso y estamos en Él, por Él y para su misma gloria. Así que el entendimiento de la Biblia es dado por el Espíritu Santo. Amén y amén.